Bienvenidos, esto es Contraportada, el podcast político y económico de mayor visión en Latinoamérica. Hosting the show, Juan Pablo Arroyo y Luis Martín. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Contraportada. Güey, la neta es que hoy traigo un madracísimo en el ojo, pero vi la película de Wonder, güey, entonces me animé, la verdad, a hacer el podcast. Hoy está con nosotros Miguel Paz, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, bro. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. No, pues aquí tenemos a Miguel, la verdad, un súper amigo y qué bueno que podamos dialogar un poquito. Hoy nos va a tocar un tema medioambiental, entonces no sé si nos podrías comentar un poco, Luis, de qué va a tratar hoy. Pues bueno, primero quisiera introducir a Miguel y un tanto al tema. Miguel es estudiante de Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, güey. O sea, te sientes ya economista, cabrón, ¿no? Y vamos a tratar un tema de... y vamos a tratar un tema muy chingón. Ahí vamos, estamos en proceso, ¿no, cabrón? A Sí, huevo, bro. Bueno, y vamos a hablar del Tren Maya, algo que güey, pues la verdad salió de Instagram, ¿no? Me dijiste, oye, ¿cómo ves si nos agarramos a vergazos? Creo que hemos agarrado varios contrapuntos, ¿no? Hemos charlado ya mucho de Andrés Manuel, porque déjenme decirles que también Miguel ha sido simpatizante de Andrés Manuel en algún momento, un poco no, güey. ¿Cuál es tu postura en cuanto a eso? Pues mira, yo creo que como estudiantes no hay que tratar de mantener siempre una postura muy crítica, ¿no? De todo lo que pasa en el país. Pero yo creo que sí, obviamente tengo un poco de inclinación hacia el gobierno actual. Tampoco voy a decir que estoy en contra, no puedo decir que estoy completamente a favor, porque obviamente hay puntos que apoyo, no hay puntos que no apoyo, pero si me preguntas, no, obviamente sí tengo como que una inclinación un poquito más hacia el gobierno actual, ¿no? Ahora, ¿cómo conocí a Luis Martín, a Juan Pablo? La verdad es que a Luis Martín lo conocí, creo, en Six Flags, ¿no, bro? Ahí la primera vez Sí, nos güey, de conocimos, hecho. güey. A Juan Pablo lo conocí, pues ahí sí, en fiestas, güey. Y ya hemos platicado un poquito de temas de política, economía, ¿no? Y con Juan Pablo no he tenido la oportunidad de hablar, güey, pero por lo que tengo entendido es igual de chafa que Luis Martín, ¿no? Entonces, pues ve a estar Ricky, ¿no? El pedo. A huevo. Sí, no, ya aventó la primera pedrada Miguel, güey. Pero bueno, güey, postura, estoy de acuerdo totalmente, que creo que no hay que mantener una misma postura, güey. Completamente de acuerdo. Y bueno, vamos a empezar. Primero, creo que el Tren Maya, Strike o Home Run, creo que igual le pusimos así porque es un tanto... Pues a Andrés Manuel le gusta el béisbol, ¿no, güey? Entonces Claro. queremos revisar si realmente va a ser el estandarte que ha tenido como campaña, el proyecto más famoso, si no es que el más importante de la 4T, si se va a destacar, si va a ser un acierto, si va a ser un error, que ya empezó en junio la primera fase de construcción en Chiapas. De hecho, va a estar empezando también esta fase, güey. Olvidamos decir que también Miguel es de Chiapas, entonces va a tener un punto o contrapunto muy bueno en cuanto a esa área. Y bueno, quiero decir primero que el Tren Maya es el proyecto más importante, sí, para esta administración pública actual en México. Y bueno, es un tren que va a pasar por toda la península de Yucatán de 1,500 kilómetros de largo. Va a recorrer 5 estados, va a recorrer Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y un pedacito de Tabasco también. Promete generar 80,000 empleos en lo que resta de este año y una derrama económica de 35,000 millones de pesos también entre finales de este año y el que sigue. Entonces, bueno, este proyecto de macro va a costar aproximadamente entre 6,000 y 8,000 millones de dólares, lo que va a más o menos aproximadamente unos 150,000 millones de pesos. Primero te quiero preguntar, Miguel, ¿qué beneficios económicos puede generar el Tren Maya? ¿Cómo lo ves, güey? ¿De qué tamaño será el impacto? ¿Realmente hasta qué punto va a llegar el beneficio financiero, económico? Sí, mira, yo creo que antes de empezar a hablar como tal de un beneficio económico, yo creo que hay que tener, bien dices, no la infraestructura del tren, pero sino el porqué del proyecto, ¿no? Yo creo que aquí la inquietud de Andrés Manuel es al final de impulsar y desarrollar el sureste de México, ¿no? Económicamente, que ahí sí concuerdo con él, ¿no? Es una región que en los últimos años es de cierta manera como abandonada del desarrollo y crecimiento económico que se da en México, ¿no? Que principalmente se da en el centro y en el norte del país, ¿no? Entonces, aquí yo concuerdo con la idea, ¿no? De al final se inician proyectos, ¿no? Que hagan crecer al sureste, ¿no? Ahora ya respondo a tu pregunta como el impacto económico, ¿no? Bien dices de los 80,000 empleos, ¿no? De aquí a fin de año, ¿no?
se habla que la creación de empleos en toda la obra, ¿no? En los años de construcción va a ser aproximadamente de 500,000 empleos, ¿no? Se habla como de 493,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cosa con el Tren Maya es que aparte va a tener, bueno, 19 estaciones y 12 paraderos, ¿no? Y yo creo que esas estaciones y paraderos al final van a servir como centros de actividad económica y comercial de la región, ¿no? Como tal, y yo creo que también van a tener un uso como de conexión a los corredores productivos económicos del país, ¿no? Y yo creo que eso se puede traducir primeramente en que va a haber un aumento en la oferta local de servicios y productos, ¿no? Y la otra, que el precio de todas esas mercancías al final va a ser más bajo por la conexión que se va a dar con el resto del país, ¿no? Tú bien dices, ¿no? La inversión es aproximadamente de 150,000 millones de pesos. Yo soy siempre de la idea de que no se pueden dar datos como tan exactos, ¿no? En el tema de beneficios económicos, ¿no? En el largo plazo, porque al final, pues depende de muchos factores económicos, ¿no? Cómo se comportan los mercados, ¿no? El papel de las empresas, bla, 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 ¿no? Pero se espera que por año, ¿no? Una vez concluido esta obra, lleguen a esta parte del sureste, ¿no? Del Tren Maya, entre 46 y 50 millones de turistas, ¿no? Entonces, yo creo que se puede esperar un derrame económico bueno, ¿no? Al final, siempre el consumo privado es el motor de las economías, ¿no? En el caso de México no es diferente. Entonces, yo creo que va a haber un gasto importante, ¿no? Se va a recuperar lo invertido, yo creo que van a haber ganancias. Te digo, no puedo dar un número exacto, ¿no? Para mí se me hace muy difícil, pero yo digo que va a haber un beneficio, ¿no? Ahora, en el tema del transporte ferroviario, pues se supone que con un galón de combustible se puede mover 1 tonelada y alrededor de 700 kilómetros, más o menos, ¿no? Esto es 3.5 veces más efectivo que un tráiler, ¿no? Entonces, si lo vemos a la larga, obviamente si piensa disminuir el tráfico de trailers, ¿no? Por todas esas carreteras de la zona, obviamente de mercancías, una vez implementado el Tren Maya, ¿no? Entonces, en tema de gastos, yo creo que se espera una disminución en el gasto de combustibles y demás, ¿no? Entonces, dentro de beneficios económicos, yo creo que esos serán como mis puntos importantes a tratar. Sí, bueno, mira, justamente ahorita un punto importante que comentas es que el consumo privado es lo que promueve mucho pues las economías de los países. Y algo que podemos ver es que si bien ahorita empezaste muy bien porque me gustó que hayas explicado el por qué y eso es lo importante, ¿no? El por qué se está haciendo. Y yo dos cosas que destaco es el tema del turismo y también el tema del empleo, ¿no? En toda esta región. Pero algo que sí hay que entender y es algo que pues lastimosamente se utiliza mucho como bandera por parte de muchos partidos de política, aquí no es ni de izquierda ni de derecha, o sea, realmente se aplica muchas veces, es de que si se va a realizar un proyecto con el objetivo de generar empleo, lo que tú tienes que percatarte igual es de que, por ejemplo, un proyecto cuesta $1,000,000 o $1,000,000, ese millón de pesos va a salir finalmente de impuestos, ¿no? Entonces eso quiere decir que igual sale del bolsillo de las personas, o sea, sale de capital privado $1,000,000. O sea, hay que también tratar de verlo y yo creo que es una falacia que se ha estado manejando muchas veces por gobiernos de que va a generar en tal área, pero lo que no se dice es que esta carga fiscal también al sector privado le quita. Entonces, ese $1,000,000 que se está sacando del sector privado para un proyecto del sector público, pues igual genera pobreza en otro lado. Entonces, lo que va a beneficiar a una zona, la hace más pobre en otra. Entonces, pues realmente ahí yo creo que es bueno como poder platicar, o sea, cómo va esa dinámica, porque muchas veces, nosotros tenemos la fortuna de estudiar y tú estás estudiando economía y todo eso, y hay ciertas circunstancias en las que nosotros podemos entender, oye, lo que puede afectar aquí no solo va a afectar aquí, sino que también va a afectar en otras áreas, ¿no? Pero digamos, personas que a lo mejor no han tenido esa fortuna de tener estudios, pues realmente toman la primera bandera política, no solo el hecho de que sea de AMLO, sino de cualquier partido, porque es lo que ha pasado en América Latina, de que han hecho megaproyectos que al final, con el enfoque de generar empleo, solo han engañado a la gente. Pues también es hacerle conocer esto, ¿no? O sea, de que eso que puede beneficiar en un lado, realmente no apoya en otro lado. Y esto es en específico con proyectos que vienen de inversión estatal, ¿no? Porque si fuera inversión privada es totalmente diferente.
¿no? Ahí hay una generación de riqueza. En la inversión estatal, pues directamente estás moviendo la riqueza de lo privado a lo público y estás haciendo más pobre a un lado y más rico a otro. O sea, finalmente no hay una generación de riqueza como tal. Yo creo que el tema de los impuestos, pues al final es muy importante, ¿no? Creo que algo que veo como de los aciertos, ¿no? De la actual administración, porque obviamente hay aciertos, desaciertos, yo creo que es un poco el tema de la recaudación fiscal al capital financiero, ¿no? Hace rato se da la noticia, ¿no? De la lana que pagó Walmart, ¿no? De impuestos, ¿no? Bastante dinero, no recuerdo mucho la cifra, pero que se ha hecho esta dinámica, ¿no? No de solo cobrarle impuestos a la gente, ¿no? Sino como la implementación, a lo mejor no es un impuesto progresivo, natural como tal, pero más o menos como que tienes idea, ¿no? Entonces yo creo que algo que ha hecho este gobierno bien, yo digo en ese sentido, ha sido como esta recaudación de impuestos al capital financiero que se supone está destinado como a estos proyectos de infraestructura y desarrollo, ¿no? Yo creo que ahorita el problema, ¿no? Es que pues ya el COVID ya es como parte del escenario económico, ¿no? Hoy de México, ¿no? Y no. Entonces aquí como que desfasa un poquito el destino de toda esta recaudación, ¿no? Pero yo igual como que diría eso, ¿no? Que al final sí hay impuestos, ¿no? Al consumo privado, pero yo creo que hay una mayor recaudación de impuestos al capital financiero destinado como para todas estas obras, ¿no? Sí, creo que hay cierta recuperación fiscal que se pueden, no sé, digo, creo que aportar a capital de inversión, ¿no? Y digo, creo que también ha habido muchas pérdidas, ¿no? No me quiero meter en otros temas en cuanto a la recaudación, ¿no? El tema, no sé, tan solo del avión, la cancelación del aeropuerto. Digo, aquí creo que es el momento perfecto para preguntarnos, ¿no? También, Miguel, o sea, la desventaja económica e implicación, o sea, ya hablamos del beneficio que puede generar, ya hablamos como de esta especie de desventaja en la recaudación, y algo que yo sí quiero destacar, güey, aquí, es que tan solo en la cancelación del aeropuerto, la cancelación, o sea, en compensaciones, en indemnizaciones, costó $1,000 millones, güey. Entonces, se supone que prácticamente iba a costar el doble el aeropuerto. O sea, iba a costar $12,000 millones el aeropuerto, güey. Entonces, digamos que la lógica de repente, yo veo, güey, yo presiento que de repente la lógica de Andrés Manuel es agarrar y decir, con los 9,000 millones que nos estamos ahorrando por no construirlo, ¿no? Los 3,000 que ya nos ahorramos, digo, los 3,000 que ya pagamos por indemnizaciones, bueno, que ya se fueron, pero los 9,000 que nos estamos ahorrando, pues ahí van, güey, Dos Bocas y Tren Maya, ¿no? O sea, siento que esa es la lógica de repente de la administración y que, o sea, ni la caída del PIB en un 10%, güey, ni la crisis, el factor que es el factor coronavirus, ni la depreciación del peso, ni la caída del precio del petróleo, creo que no ha detenido el macroproyecto del Tren Maya, ¿no? Es por eso que de repente yo de repente dudo económicamente si sea el momento. Yo no dudo que sea un buen proyecto, güey, pero de repente yo sí dudo como que si es el momento, ¿no? Por los costos o por los fracasos financieros que ha vivido la administración. Pero bueno, güey, creo que es hora de hablar de un poco del impacto ambiental, ¿no, güey? Sí, a ver, no sé, igual, ¿qué es lo que tú piensas? Digo, en cuanto al entorno económico, pues podemos seguir platicando y platicando y al final va a tener una gran repercusión, incluso, pues, a lo mejor para poder cerrar este tema, si es que nos puedes comentar cómo es que se está llegando a financiar, ¿no? Porque habían también algunas dudas de que, oye, a lo mejor se iba incluso a incurrir en deuda externa, ¿no? Y al final esto igual es una carga un poquito más fiscal, porque pues finalmente la deuda externa a largo plazo, quien la va a terminar pagando va a ser el contribuyente privado. Entonces todo aquello que el sector privado no ha podido construir, realmente lo está construyendo el sector privado, pero a través de impuestos y dejando de lado de gastar, pues dejando de lado esos gastos que tienen y enfocándolos en un sector público. Entonces a lo mejor pues podemos ver, no sé cómo tú lo veas ahí. Bueno, también si nos puedes comentar, oye, ¿cómo ves, digamos, todo este impacto ambiental? No, Miguel. Ok. Si quieres, ahorita hablamos rápido como de las ventajas económicas que nos faltaron un poquito. Y creo que aquí entra en juego los famosos polos de desarrollo, ¿no? Que al final son las mini ciudades que se van a construir alrededor de las estaciones y paraderos, ¿no? Y yo creo que aquí está una demanda, se está manejando como demanda de personal poco calificado, ¿no? O sea, al final, ¿qué trabajo se van a necesitar, ¿no? Carpinteros, albañilería, ¿no? Gente que pone monte, ¿no? Servicios de limpieza.
Y al final, ¿cómo traducimos eso, no? Pues al final en trabajos con remuneraciones muy bajas, ¿no? Un poquito la idea de Juan Pablo, ¿no? Que al final, si hay proyectos de desarrollo, ¿no? Pero se deja un poco de lado, ¿no? A la gente que siempre ha estado viviendo en esas zonas, en este caso, ¿no? Se supone que van a tener acceso a servicios básicos, pero pues lo dudo, ¿no? Y para el financiamiento de los pueblos de desarrollo, ¿no? Que son esas mini ciudades, pues se supone que se estaban planeando utilizar dos instrumentos, ¿no? El primero se conoce como Fibra Tren Maya, que al final tiene el propósito de impulsar el desarrollo inmobiliario en el sur de México, ¿no? O sea, al final ser una fuente de liquidez para desarrolladores, ¿no? El problema con bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque hay que tener la idea de convertir a los ejidatarios en socios del proyecto, ¿no? Como tal, o sea, hacerlos socios, ¿no? Yo creo que el problema con esto es que la rentabilidad de esta fibra del Maya, pues al final depende del proceso especulativo, ¿no? Depende de cómo se manejan los mercados, ¿no? La situación de las empresas y muchos factores económicos, ¿no? Como bien sabemos. Entonces, pues al final la rentabilidad no está garantizada, ¿no? Como tal, de estos proyectos, ¿no? Y luego entra otro que es un fideicomiso que se llama el CKD, que es un certificado de capital de desarrollo que igual tiene como objetivo los proyectos de infraestructura como tal, ¿no? Y aquí la rentabilidad depende de los resultados de cada proyecto, ¿no? Entonces, ante esto, ¿no? Pues al final realmente dejan mucha incertidumbre, ¿no? El tema financiero. El A1 Habitat con la Fonatur plantea, ¿no? Como la implementación de otro fideicomiso, ¿no? Que se conocen como FIDIS, que son fideicomiso de infraestructura para el desarrollo incluyente sustentable, ¿no? Que aquí tiene como objetivo una alineación de los intereses, ¿no? O sea, realmente ver que hayan ganancias económicas para los agentes económicos en general, ¿no? Para las empresas, ¿no? Y para los ejidatarios, la gente que vive en esas zonas, ¿no? Porque yo creo que sin duda es un proyecto que va a traer muchísima inversión privada, ¿no? Se supone que para todo el tema del Tren Maya, pues al final es la inversión gubernamental, ¿no? Pero para los temas del pueblo de desarrollo, se supone que es cuando va a llegar la inversión privada y al final esto se van a manejar así, ¿no? Como inversión privada, pero pues tiene que haber al final como un balance, ¿no? Entre la gente realmente y las grandes empresas, ¿no? Entonces, eso es como lo que yo diría un poquito del tema económico que deja incertidumbre, ¿no? Ahora, refiriéndonos al impacto ambiental, ahí está un poco más duro, ¿no? En la zona se tienen identificados 3 corredores biológicos, ¿no? Principalmente. Los primeros son los corredores intercosteros, que es el paso de fauna en las costas. Luego, los corredores internos, que es el paso de fauna dentro del gran macizo de vegetación, ¿no? Dentro de la selva, que son aproximadamente 40,000 kilómetros cuadrados. Estos 2 corredores no se van a cruzar por el Tren Maya, ¿no? El que sí se va a cruzar es el corredor mesoamericano, ¿no? Que es que va de la península a Centroamérica, pero aquí hay que entender que este tramo ya está afectado, ¿no? Cuando se implementa la carretera federal 186, que es la que va de Escárcega a Chetumal, esa carretera literal cruza la selva, pues realmente nunca se implementan proyectos de mitigación del impacto ambiental, ¿no? O sea, si tú ves, nunca hay pasos de fauna, ¿no? Realmente no hay muros de contención. Yo recuerdo cuando mi hermana y yo éramos más chicos, no es de que fuéramos cada mes a la ribera, pero llegamos a ir, ¿no? Y sí recuerdo que nos echamos una que otra iguana en el coche y una zorra, no me acuerdo una vez. Entonces, en ese tema, el Tren Maya pues plantea al final la implementación de los pasos de fauna, ¿no? Ya sean subterráneos, colgantes o los de gran relieve, ¿no? Que van a tener selva encima, ¿no? Literal. Y aparte los muros de contención para obligar a los animales a que crucen, ¿no? Yo creo que siento que en ese sentido de la fauna y la flora son medidas un poco más manejables en el sentido, pero yo creo que lo importante es lo que pasa con todo el tema del abastecimiento de agua, ¿no? De los mantos freáticos. Porque al final yo soy de la idea que estos no van a ser perjudicados directamente por el tren, ¿no? Sino van a ser perjudicados como tal por los polos de desarrollo, ¿no? Por las mini ciudades, porque al final van a traer muchísimo turismo, ¿no? Y al final también van a traer a gente que va a llegar a vivir a estas ciudades, ¿no? Entonces hay que darle que Yucatán siempre ha tenido problemas con el abastecimiento de agua, ¿no? Y agrégale que va a haber un aumento en la llegada de turistas y un aumento de gente, pues simplemente este problema se va a agudizar, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo estoy investigando, ¿no? Si hay realmente alguna postura o propuestas por parte de los encargados del proyecto respecto a esto y realmente no hay nada conciso, ¿no? O sea, dicen que la información está en proceso, pero pues hay que estar pendientes, ¿no? O sea, porque eso es lo que sí me preocuparía, ¿no? Como el impacto en el abastecimiento de agua como tal, ¿no? No sé ustedes qué más puedan agregar. Sí, creo que va a ser muy importante, güey, que la información sí llegue completa en cuanto a los términos de infraestructura. Y más de lo que dices, o sea, este anillo de cenotes, este manto freático que está afectando, que va a ser afectado en Yucatán, sí pienso que, como dices, creo que naturalmente va a atraer a mucha gente que pues va a terminar dando en la madre, güey, ¿no? O sea, creo que es un movimiento natural
Y como lo dices, creo que de repente se habla de que el tren se construye bajo una perspectiva parecida a lo que es una carretera, ¿no, güey? Va a interrumpir el corredor, el paso natural de ciertos mamíferos, ¿no? Va a interrumpir el paso de pumas, de jaguares, de especies como el águila real, o sea, especies realmente en peligro de extinción. Todo este estudio que ha hecho la Fonatur es increíble, ¿no? Este estudio del que te había mandado, ¿no? En el script de 30 especialistas, güey, de los riesgos, de las condiciones. Creo que ha sido muy complejo dimensionar todo el impacto, pero va sobre eso, va sobre una especie de corte sobre lo natural, ¿no? Bueno, igual, realmente, pues tenía una duda. Mira, lo que pasa es de que en Bolivia igual pasó una situación similar. En el corazón del país, pues justamente hay una zona que se llama Tipnis, que pues desde ya hace varios años, pues surgió un proyecto de una carretera que iba a atravesar todo esto. Y haz de cuenta que pues realmente esto era solo para beneficiar a gente que plantaba hojas de coca en una comunidad. Haz de cuenta de que el Tipnis está dividido en 7 partes y la carretera atravesaba una de estas partes e iba a beneficiar las comunidades de cocaleros, que realmente era de donde también había pues provenido el presidente Evo Morales, ¿no? En ese entonces. Y pues realmente solo beneficiaba a ese lugar. El punto es de que algo que yo veo y una similitud muy grande entre Andrés Manuel López Obrador y Evo Morales es que en ninguno de los dos casos la consulta a la gente que vive en esos lugares ha sido tan fuerte, ¿no? De hecho, han habido altos mandos por parte de las Naciones Unidas para México en las que se ha cuestionado mucho esta situación de, oye, realmente se está haciendo la consulta pública, pero ya directamente a los indígenas, a los que viven ahí directamente o no. Y creo que eso es algo triste que pues comparten ambos pues líderes finalmente de alguna u otra manera totalitarios, porque es un proyecto que, no sé, yo me sigo preguntando, ¿es realmente, o sea, Andrés Manuel López Obrador la persona que se está preguntando dónde debe hacerse esto o dónde puede hacerse con el pretexto del empleo, ¿no? Porque una vez más, pues estamos viendo estas implicaciones fiscales y también económicas, y ahorita con todo lo que ya se va mencionando con el tema ambiental, ¿no? Pues no sé hasta qué punto se pueda poner, oye, como pretexto el tema económico en este tema ambiental. Digo, de alguna u otra manera tú habías concretado y habías dicho, oye, el uso de combustible que se va a utilizar en este tren va a ser uno en el que va a ser una forma en la que se pueda ahorrar de alguna u otra manera, no va a tener tanto impacto, pero bueno, digamos, comparado con otra infraestructura a nivel mundial, realmente no sé si es lo más competente, ¿no? O sea, porque no, o sea, sí sigue utilizando diésel, ¿no? Y entonces sigue siendo de alguna u otra manera contaminante y hasta me pregunto, oye, ¿realmente no causará lluvias ácidas alrededor de toda esta zona? ¿Cómo es que va a afectar, digamos, oye, en el tema ya hablamos, digamos, del tema económico, pero cómo va a estar, digamos, toda la vida silvestre, ¿no? No sé cómo tú lo veas, Miguel. Sí, bro, de acuerdo. Mira, creo que en el tema que hablas del combustible, ¿no? Se supone, yo creo que hay que entender hoy que en toda esa parte de la Riviera Maya, pues la circulación de trailers es evidente, ¿no? Y yo creo que todos conocemos cómo son los trailers, esos megacamiones de carga súper contaminantes, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que ya hay un impacto ambiental en la zona, ¿no? Entonces, creo que con el tren al final dices, no, no es que tú digas, es un proyecto sustentable, ¿no? Un proyecto ecológico. Al final no lo podemos ver así sin duda, ¿no? Pero como les decía, no se supone o sea, es 3.5 veces más efectivo, ¿no? Entonces, si en verdad se disminuye el tránsito, ¿no? De esos camiones de carga en la zona, ¿no? Y se deja simplemente Tren Maya, yo creo que sí podrá haber una disminución de la contaminación. No digo que se va a eliminar, ¿no? O sea, tampoco, repito, no es un proyecto ecológico, ¿no? Pero sí creo que puede ser un poquito menos este impacto en el sentido del combustible y demás, ¿no? Ahora, lo que dicen ustedes de estos pueblos es muy cierto, ¿no? Yo creo que al final nosotros, como citadinos, tenemos una visión muy homogenizada de las cosas, ¿no? Mira, yo creo que nada más por el nombre del Tren Maya, ¿no? O sea, Tren Maya se está dando a entender que es un único pueblo maya que habita en la región, ¿no? Cuando realmente no es así. En toda la región habitan 23 pueblos indígenas, ¿no? Aproximadamente 5.000 ejidos y comunidades, de los cuales 170 están en la ruta del tren, ¿no? Y nosotros traemos este rollo, ¿no? Como de incorporar a los no incorporados, ¿no? Así se maneja en muchos lados. Pero yo creo que igual hay que entender que esos pueblos pues tienen diferentes necesidades, ¿no? Y diferentes concepciones de la vida como tal, ¿no?
Entonces, aquí entra la pregunta, ¿no? Que yo siento que es muy importante, ¿qué es el desarrollo, no? Porque nosotros podemos entender el desarrollo, ¿no? Como algo completamente diferente, pero es de acá en esa zona, porque al final necesidad económica necesitamos desarrollo, pero no con el tren, ¿no? Es como esa postura, porque al final se van a generar empleos, ¿no? Pero esa generación de empleos van a ser tanto en el tren como en los polos de desarrollo, y son empleos completamente diferentes a los que ellos manejan, que al final sus empleos se derivan del trabajo de la tierra, ¿no? Entonces tú los pones a trabajar en hoteles, con meseros, ¿no? En las vías, ¿no? En el tren como tal, y ¿no? Un impacto fuerte en la dinámica, ¿no? Del día a día de gente, ¿no? Ahora con ustedes, creo que faltan, ¿no? Como estudios más concretos, más fuertes sobre el impacto social de la zona, ¿no? Porque nosotros podemos ver muy bonito el tema del turismo, ¿no? De que al final yo voy a desarrollar economía en cuestión esto, ¿no? Al final, ¿qué pasa, ¿no? Con los pueblos indígenas que han vivido ahí a través de los últimos años, ¿no? Que históricamente se puede decir son dueños de esta tierra, ¿no? No, y qué bueno que mencionas ese punto, güey, porque es algo muy interesante lo que está pasando con las comunidades, güey. Yo leí hace poco un testimonio de una persona en Nuevo Jerusalén, güey. Es una comunidad a tan solo, güey, muy pocos kilómetros de Bacalar. Y bueno, es una persona, se llama Manuel Puc. Todas estas personas se apellidan así, ¿no? Puc o este tipo de apellidos mayas, güey. No sé, como que de verdad es impresionante la gente que hay en ese tramo de 1500 kilómetros. O sea, son aproximadamente, güey, o sea, poco menos de 700,000 personas que son indígenas de grupos de mayas, ¿no? Y un tanto su molestia es lo que comentaba Juan Pablo, lo que comentas tú, güey. Creo que son dos vertientes, ¿no? La primera, que no se les preguntó como tal si ellos querían ser, como dices tú, desarrollados de esa forma, güey. O sea, no se les preguntó qué tanto querían. Creo que tienen muchos miedos, güey. O sea, tienen miedo de que venga la delincuencia, de que haya estos grandes robos, de que sus comunidades se vean afectadas por la tranquilidad o por la forma en la que ellos les gusta vivir, güey. Porque como tú sabes, los indígenas no son personas que realmente, o sea, se viene tan solo, el mayor ejemplo es la crisis del coronavirus, güey. Hay mucha gente que va y les ofrece ayuda y simplemente ellos prefieren tratarlo por sus propios métodos, güey, como se les enseñó, sus abuelos le enseñaron, sus tatarabuelos, o sea, realmente mantiene una cultura muy arraigada y creo que esa es como primer vertiente, ¿no? Y la segunda, güey, que creo que realmente sí están muy quejumbrosos o muy preocupados por el aspecto que tú dices, el desarrollo del empleo en ese sentido. Porque ellos, de verdad, este güey, Manuel Pug, decía como en una entrevista, güey, para BBC World, decía como, güey, es que, bueno, no decía con esas palabras, ¿no? Pero decía, oye, es que realmente, ¿de qué nos van a contratar? Para construir la vía de meseros para servir al turista, ¿no? Entonces, creo que no esperan que se les contrate de gerente. Sí va a haber un impacto muy cabrón en el empleo temporal, que no va a tener prestaciones, que realmente va a afectar a los 298 localidades de Valladolid a Tulum, en un radio, porque es un radio de 10 kilómetros, ¿no? O sea, realmente creo que, bueno, para construir la vía van a ser un radio de 30 metros aproximadamente. Entonces le vas a poner en la madre, creo que a pues muchas cuestiones que ellos no están acostumbrados, no están adaptados y por supuesto que probablemente va a pasar mucho tiempo para que los beneficios económicos para ellos realmente sean redituables, güey, ¿no? Porque también Manuel Puc decía en esta entrevista, güey, es que, ok, puede ser el tren, pero yo también quiero hospitales, güey, ¿no? Yo también quiero educación. Yo quiero que el presupuesto estatal, güey, o sea, se gaste en eso, güey. El desarrollo en ese sentido, porque sí, va a mover un chingo de lana para el turismo y va a ser una oportunidad, la plusvalía en cierto sentido va a elevarse para todos ellos y es cierto que también se están haciendo de muchas herramientas como este tren que venía de Palenque hasta Valladolid, ¿no? Que lo están utilizando, que sí, están tratando de economizar, están tratando de que sea fácil la construcción, pero realmente no sé hasta qué punto y la afectación cultural o social vaya a ser un detonante para que haya muchas trabas en el proceso de construcción, se detengan, se metan amparos, no sé, güey, no sé, creo que lo veo complejo en ese sentido. A lo mejor, pues,
después de ver todo este escenario, no sé qué es lo que tú piensas, Miguel, cómo te gustaría cerrar, pues si tú te lanzas, qué puntos positivos destacas, qué puntos negativos ves y bueno, así para poder concluir toda esta charla. ¿Cómo lo ves, Miguel? Mira, yo creo que, como les mencionaba, ¿no? Yo creo que ahorita América Latina, ¿no? Y México atraviesa por un momento duro, ¿no? En materia económica, ¿no? Por la crisis que se genera por el COVID. Entonces, yo creo que al final, bajo la lógica del sistema económico que predomina hoy en día, pues siempre yo creo que la inversión, ¿no? La inversión y la generación de empleo, por ende, pues al final son factores que muy importantes dentro de la economía general, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se necesitan de megaproyectos, ¿no? Como para levantar la economía, ¿no? Y yo creo que no solo es el Tren Maya, ¿no? Al final es toda una red ferroviaria, ¿no? Que está tratando de ser recuperada por el gobierno actual, ¿no? Ahí está el Tren México-Toluca, ¿no? México-Querétaro, el Transísmico, el Transpeninsular, ¿no? Que va de Punta de Venado a Mérida, ¿no? Entonces yo sí comparto esta idea, ¿no? De tratar de conectar a México a través de trenes, ¿no? O sea, cómo está conectada Europa, ¿no? A través de trenes, ¿no? Y son una maravilla, ¿no? Entonces, aquí mucha gente dice, sí, bueno, pero al final, ¿qué onda con el precio de los boletos de los trenes y demás, ¿no? Se supone que se van a dar tarifas preferenciales a la gente de la zona y demás, ¿no? Bien, yo les digo, yo digo que no es un proyecto ecológico, ¿no? No es un proyecto sustentable, pero también pienso que sin duda es un proyecto que va a ir sí o sí, ¿no? O sea, siendo que no se va a parar, ¿no? Conocemos el papel de Andrés Manuel, ¿no? Un presidente que ha ganado muchísima fuerza, ¿no? Muchísima fuerza en esos 2 años, ¿no? Entonces, yo creo que el tren va a ir, ¿no? Y aquí entra muy importante el factor social, ¿no? Como nosotros, pues hay que estar, ¿no? Ahí pendientes del tren, ¿no? Porque al final hay cosas que ya están escritas, ¿no? O sea, como tal. Pero yo pienso que si hay una presión social fuerte, pues hay cosas que se pueden llegar a cambiar. No hablo de la infraestructura del tren como tal, ¿no? Pero a lo mejor cosas que no parezcan a la gente, ¿no? Por ejemplo, los polos de desarrollo, ¿no? A lo mejor implementación de realmente verdaderos proyectos sustentables. Entonces, siguiendo con esta onda, ¿no? El factor social, yo creo que sí hay que tener una postura como que muy crítica, ¿no? Y yo creo que aquí la crítica, por ende, no solo tiene que ir al Tren Maya, ¿no? Al final tiene que ir a un sistema, ¿no? A un sistema económico que en los últimos años ha despedazado los ecosistemas en América Latina y en México a niveles, pues, como bien menciona Juan Pablo, no solo es en México, ¿no? En todos los países de Latinoamérica, ¿no? Centroamérica, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que tener como una postura muy firme, ¿no? Porque a mí me da mucha curiosidad el papel que tiene mucha gente, ¿no? Al final se quejan de la cancelación de la cervecería del Mexicali, ¿no? Porque va a ahuyentar la inversión, ¿no? Se supone, cuando sabía que iba a haber un impacto negativo en la distribución del agua en la ciudad, ¿no? Pero luego es el Tren Maya, ¿no? Que al final es un proyecto, ¿no? Muy atractivo en inversión, y al final decimos que no por el impacto ambiental, ¿no? Entonces, sí hay que tener como que muy definida esta postura, ¿no? Sobre realmente qué onda con todos esos megaproyectos, ¿no? No solo decir Tren Maya no, pero este sí, este no es. O sea, al final sí defender una postura como realmente es estable, ¿no? Y que no estamos ahí como que tambaleando de un lado a otro, ¿no? Porque yo soy de la idea de que al final, lo que repito, ¿no? El factor social es súper importante, ¿no? Pero sí tiene que ser un factor social que sea como muy claro en las posturas y demás, ¿no? Entonces, pues sería todo, ¿no? Lo que podría opinar ahorita, amigos. Sí, bueno, y qué importante es este criterio general, ¿no? Sí hay muchas quejas sobre muchos proyectos, digo, creo que viene desde el gran golpe en el aeropuerto, en el nuevo proyecto en Santa Lucía, como dices, la cancelación en Mexicali. Creo que, digo, bien dices, va a ir sí o sí, yo también soy de la idea, no es discutible, va a ir. Este es el proyecto más importante definitivamente, va a ser el proyecto que le dé a Andrés Manuel una de las grandes banderas que ha defendido mucho tiempo. Sí va a reactivar hasta cierto punto muchos sectores en ese pedazo de la península, pero sí, creo que, güey, yo de manera personal creo que el proyecto sí debe de ir, pero sí debe haber un estudio mucho más claro y la información sí debe de llegar un poco más rápido y realmente decir cuánto va a costar ambientalmente, ¿no? Porque sí creo que el proyecto, el documento de la Fonatur de condiciones sí aclara hasta cierto punto cuán grande va a ser y cómo es que se va a construir y qué tanto va a afectar. Habla de repente de la desaparición de la mitad de la población de jaguares en esa zona. Entonces, pero como decimos, güey, como venimos diciendo en todo el podcast, güey, pues son especulaciones a final de cuentas, ¿no? Y sí le corresponde a la Secretaría
o sea, no nada más a la Secretaría Ambiental, güey, creo que a varias dar el informe realmente de la baja ambiental en cierto sentido, en lo de los cenotes, ¿no? Que no se oculte información. Creo que hay que ser muy conscientes de lo que va a pasar ahí, porque gracias a la naturaleza también estos güeyes han hecho mucho varo, ¿no? No nada más ellos, sino todos los empresarios en la península. Entonces, bueno, hay que estar pendientes, ¿no, bro? Sí, sí, totalmente. Y bueno, el punto que menciona Miguel es importante, ¿no? Ahorita es tocar el tema del sistema y yo creo que ahí es algo súper vital el hecho de que nos cuestionemos acerca de estos megaproyectos y ahorita con lo que comentaste de que es la bandera de Andrés Manuel López Obrador, pues realmente ahí es cuando yo tengo mi duda todavía, ¿sabes? Si es la bandera de su proyecto, de que se va a llevar, pues ahorita estamos viendo que ante toda la situación, digamos, el impacto en el medio ambiente y todo eso, sí nos percatamos de que los países mucho más desarrollados tienen poblaciones mucho más conscientes y se realizan cada vez menos proyectos que afecten de alguna u otra manera, ¿no? De hecho, hay incluso impuestos que favorecen en ciertos países europeos el hecho de utilizar cierta maquinaria o ciertos artículos, incluso coches, que pues no afectan al medio ambiente. Entonces, aquí nuestro punto al final de los tres es de que se quiere lo mejor para México, no solo para el tema social, sino también para el tema medioambiental, sea la tirada que sea. Y creo que aquí el enfoque que tiene que llevar este gobierno no es a lo mejor, oye, voy a lanzarme con este megaproyecto y a ver cómo sale, sino más bien tratar de apoyar en cuanto a las cargas fiscales, porque esa carga fiscal que va a incurrir por llevar un megaproyecto, sea u otro, o sea de otro presidente, finalmente incurre en un gasto de la gente que tiene un capital privado, se está negando el consumo de algo y ese consumo de algo también está negando la creación de negocios que nosotros finalmente no vamos a ver, ¿no? O sea, es difícil imaginarse todo lo que no se está viendo por la gente que no está comprando por tener que pagar impuestos. Ahí también hay empleos perdidos, ahí también se está generando pobreza. Entonces, yo diría que los gobiernos se tienen que empezar a enfocar mucho más y darse cuenta de que estas cargas fiscales y estos impuestos realmente afectan la producción y esa producción afectada es la pobreza de mañana. Y si no vamos a tener toda esa producción, no somos más ricos, tampoco vamos a tener sociedades más conscientes en cuanto al medio ambiente y pues al final todos vamos a estar jodidos sin medio ambiente, ¿no? Entonces tratar de tener ese enfoque, digo, algo que es bueno tanto de los tres es que finalmente tú quieres algo bueno para México, para Latinoamérica, Luis también y yo también. Y bueno, pues estuvo súper rico ahorita poder platicar de todo esto. Yo creo que es mejor siempre poder dialogar de esta manera y saber, pues también conocer los diferentes puntos de vista que se tienen, porque pues finalmente este es un área que no solo nos compete, pues es importante no solo para México, sino también para Bolivia y para toda América Latina, porque es la segunda selva más importante después del Amazonas, pues realmente es nuestro pulmón aquí, ¿no? Entonces, buenísimo, qué bueno que hayamos podido platicar contigo. Me encantó poder conocer tu punto de vista aquí con Luis. Siempre sabes que eres súper bienvenido. Entonces, pues igual te mandamos un súper abrazote, Miguel. Esperemos que nos puedan escuchar muchísimo y pues les agradecemos una vez más. Aquí un aplausote a Miguel. Entonces, pues ya nos vamos a estar viendo en un próximo capítulo. Pues vamos a vernos el sabadito. Hoy sale este capítulo fresquecito. Muchas gracias, Miguel, por todo, güey. Ya sabes. No, pues ustedes, mis bros, ustedes saben que un gustazo siempre platicar con ustedes, ¿no? A pesar de las diferencias, pues la amistad es muy chingona, ¿no? Entonces siempre eso enriquece mucho el análisis, diálogo y demás, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, güey, a los dos, cabrón. Pues muchísimas gracias. Hasta acá el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.